Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y como siempre me acompaña Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andas? Hola, Jam, ¿cómo estás? Y de nuevo estamos acá con lecturas de verano. Este Sí. enero lo aproveché un montón para leer, porque me fui a la costa, hizo frío muchos días, así que avancé un montón con varios pendientes. Y bueno, acá hoy con una invitada que nos propuso una lectura de una autora que todavía no habíamos tratado. Sí, por supuesto. Hoy nos acompaña Valeria Coronel. Ella es de la cuenta La Mirada Literaria Podcast, @La Mirada Literaria, y nos propuso para leer el libro Estupor y Temblores de Amélie Nothomb, una autora belga, que es gracioso porque, bueno, ella es de Bélgica, pero su libro, este que leemos, que es Estupor y Temblores, habla sobre la cultura japonesa y venimos no hace mucho de leer un pequeño ciclo de novelas japonesas y bueno, siguen apareciendo, ¿no? Nos pasó con lo japonés, también nos pasó con lo nigeriano. Leímos una novela una vez y de repente van llegando personas que también nos han ido recomendando la literatura. Pero nada, le doy paso a Valeria. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a este espacio y también por darnos esta lectura tan hermosa y sobre todo muy divertida. Y te quiero empezar a preguntar cómo ha sido tu relación con la literatura y cómo llegaste a Stupor y Temblores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo soy hija de dos profesores de literatura. Esto es como la base de mi identidad. Siempre cuento eso, ¿no? Fui criada con, no sé, el mío Cid y Martín Fierro eran como parientes para mí. Y realmente, no, bueno, no sé si leyeron, siempre me acuerdo hay un cuento de O. Henry que se llama El regalo de los Reyes Magos, donde habla que los personajes no tenían grandes riquezas, pero bueno, ella tenía su pelo y él tenía un reloj. En mi casa no teníamos grandes riquezas, pero teníamos una biblioteca que iba del piso al techo y ocupaba toda una pared y no sé para mis padres, pero para mí era la riqueza de la familia. Yo estaba muy orgullosa de esa biblioteca y desde muy pequeña, o sea, me recuerdo a los 3 años mirando esa biblioteca y diciendo algún día voy a leer todos y cada uno de estos libros y como todavía no sabía leer, el único lomo que yo entendía era el de Rayuela de Cortázar, porque tenía una rayuela. Y ese era el único símbolo que yo podía identificar y decía, y ese de la rayuela va a ser el primero que lea. Y siempre fui una lectora voraz. Para sorpresa de todo el mundo, cuando decidí irme a estudiar, me fui a estudiar abogacía, que realmente me implica escribir muchísima ficción diariamente. Escribo muchas hojas de ficción por día en realidad, así que no está tan alejado. Pero siempre seguí leyendo mucho y yo fui a estudiar a la UBA, a Buenos Aires, viví allá mucho tiempo y después me volví a mi ciudad de origen, que es Viedma, en la provincia de Río Negro, y me pasó de no tener por ahí muchos interlocutores válidos para hablar de literatura, porque yo creo que todos los lectores amamos hablar de libros. Yo no conozco un solo lector que no ame hablar de los libros que está leyendo, de los libros que ama. Y si bien tengo a mi papá, a mi mamá y a mi marido, que es un gran lector, que de hecho me abrió la puerta a una literatura que yo todavía no había experimentado, era como que igual me quedaba corta. En los 2000 inicié un blog que lo tuve durante un montón de tiempo, después como que me cansó y hace 2 o 3 años descubrí este formato del podcast que me gusta mucho más que el tema de por ahí hacer reseñas en redes sociales, que me parece muy efímero ese formato, y abrí La Mirada Literaria Podcast, que es de libros, pero también incorpora series y películas, o hace la relación entre los dos lenguajes, el lenguaje cinematográfico y el lenguaje, digamos, escrito, y a la comparación por ahí de cómo se adaptó la misma historia en el lenguaje cinematográfico, y me da la posibilidad por ahí de hablar de todo lo que me gusta. Es muy interesante que, bueno, en tu Instagram, además de tu podcast, esa vinculación entre el cine y la literatura, ¿no? Porque justo hace poquito estabas reseñando o estabas subiendo contenido sobre Mi amiga brillante y nosotros también atravesamos esa lectura el año pasado, las 4 sagas. ¿Cómo haces para analizarlos? O sea, ¿vas viendo la adaptación? ¿Te interesa el cine también? ¿O diríamos que eres una lectora más profesional y una aficionada al cine menos chistillosa? ¿Cómo ves tu mirada
mirada en el cine y con los libros? Amo, la verdad que los dos formatos. Soy más lectora, es decir, si tengo que elegir, me gusta más leer, pero la verdad que al cine sí tuve una aproximación, digamos, que no es solamente mirar, sino que he leído muchas revistas de cine donde por ahí un crítico profesional te amplía y la mirada te la profundiza y es un lenguaje también que me gusta mucho. El cine fue más una excusa el que el podcast fuera de adaptaciones para poder meter todo lo que a mí me gustaba y entonces por ahí hago algunos episodios que son solo de literatura y algunos episodios que son solo de cine y series y algunos donde mezclamos, pero sí tengo muy claro que son dos lenguajes muy diferentes, los recursos que se despliegan son otros y no soy una purista que siempre te va a decir es mejor el libro porque hay libros que son malísimos y que yo siempre digo, los guionistas de Hollywood, gente que estudió en la universidad para hacer lo que hace, viste que allá tienen la carrera de escritura creativa, cosa que acá, bueno, ahora hay algunas, pero yo tengo 50 años ahora, ¿no? No tuve esa posibilidad. Era ir a estudiar letras, pero para escritor no había una carrera universitaria de 5 años. Y allá sí, y creo que se refleja en muchos guiones, y a veces en las adaptaciones, a veces en los guiones originales, que son buenísimos, ¿viste? Y ves que hay un escritor ahí. Hay series muy buenas, ¿no? Que también construyen una poesía que uno por ahí se queda también admirado, ¿no? Yo no manejo mucho el lenguaje de la imagen y el sonido, es como que nunca me salgo del cine como de entretenimiento, me cuesta un poco la interpretación un poquito más crítica y eso, pero hay cosas que te marcan, ¿no? O sea, hay series, incluso ahora que el mundo de las series se amplió tanto en estas últimas décadas, la verdad que uno encuentra cosas maravillosas. Y bueno, y de hecho Amélie Nothomb tiene muchas de sus obras, bueno, plasmadas en teatro y en cine, ¿no? Creo que esta misma obra también tuvo su Sí, realización tiene una fílmica. adaptación. Ahí está. Sí. No sé si la viste, yo no la vi. Sí, la vi, pero en este caso, por ejemplo, es una autora que tiene una escritura, lo que decía Yamit, tan divertida y con tantas frases graciosas, momentos así lúdicos en la escritura que me parece que es muy difícil poder plasmar en una película. Me parece que le faltó un poco el humor a la película. Para mí esta fue una relectura, yo lo había leído hace mucho tiempo, como en el, no sé, 2010, una cosa así, me lo había regalado una amiga. Y también el recuerdo que tenía era más dramático que humorístico. Y ahora cuando lo volví a leer, como que me sorprendí de la ironía y el manejo del humor. Y además viendo entrevistas, conversaba recién con Yamit de que ella tiene esa personalidad. Es medio como Sí. tirarte el comentario disparatado, de jugar mucho con la ironía y con el humor. Sí. O sea, es un personaje muy extravagante que suscita distintas emociones, ¿no? En el público hay gente que no la banca. Ella es su mejor personaje, creo yo. Sí. Y Viste bueno, y que de tiene hecho, una historia de vida muy colorida. Ella nace en Japón, es hija de un diplomático y se queda hasta los 5 años. Yo leí su obra completa porque ella saca una novela por año y son Sí. todas nouvelles en realidad, nouvelles muy cortitas. Entonces, la novela de este año de Amélie Nothomb, que me la voy a leer en 2 días, a veces hasta te da bronca, pues te salen unos pesos, digamos, el libro y no te dura nada. Y es bastante despareja, digamos, en su calidad literaria. Por ahí tiene libros donde la pega muchísimo, es un 9, y hay libros que son flojísimos, pero siempre ella te va a dejar algún aforismo, porque escribe así con oraciones muy cortas, y donde ella además se hace dueña de la verdad absoluta, o sea, ella dice tal cosa es así, y son afirmaciones muy graciosas, muy excéntricas, igual que te hacen reír. Así que siempre alguna cosita te llevas de los libros, pero no es muy parejo el nivel. Los mejores son los autobiográficos, va, esa especie de autoficción. Sí, hay algo interesante con eso de que se publique un libro por año. Es como un fenómeno Woody Allen. estricto que a uno lo hace pensar, claro, una película por año. Pero en este caso a mí me llevaba sobre todo era a lo que tú decías de que la calidad es dispareja, me llevaba mucho también a la producción de Annie Ernaux, ¿no? La francesa, que también tiene eso, mucho libro autobiográfico, mucha novela, y te puedes encontrar con la obra que transforma tu experiencia existencial
y luego lees un libro que la verdad no hubieras leído en la vida si no hubieras sabido que lo escribió ella. Pero más allá de eso, volvemos a lo que tú decías de este libro y empezamos un poco a entrarle a la trama. Estupor y temblores cuenta la historia de Amélie, que hay ese rastro también, ¿no? Ya lo identifica biográficamente con la escritora, que es una mujer que entra a una empresa a trabajar como una empleada de una empresa japonesa muy grande. Y también con Flor hablábamos esto antes. Ella habla específicamente sobre la cultura laboral japonesa y sobre algunos rasgos de cómo se maneja el honor, el trabajo, la honra y demás. Y por ahí tú que vienes leyendo ya todas sus obras, ¿cómo se definitiva y resuélvenos el dilema? ¿Te parece más una crítica cultural a Japón como fuerza laboral o una parodia? ¿Cómo lo leerías? En realidad me parece que cada lector hace su lectura, ¿no? Pero conociendo la historia de vida de ella, en realidad es una historia de amor entre ella y Japón. Es este choque cultural. Ella nace y pasa sus primeros 5 años en Japón y le queda un recuerdo muy idílico de esos 5 primeros años que lo narra en un libro que se llama Metafísica de los tubos, donde narra sus primeros 5 años de vida. Después, como el papá era diplomático, se la llevan a vivir a China, a la China comunista, donde la hacen vivir en una especie de gueto para diplomáticos, horrendo, un lugar feísimo, que es un shock tan tremendo que la saquen de la belleza de Kobe, Japón, con esos paisajes, con una niñera que era como su madre, que la criaba como crían, viste, la madre japonesa que dicen que cría al hijo con un amor, bueno, así la crió su niñera japonesa. Bueno, la sacan de todo eso y la llevan a China y de ahí sigue, hay un libro que se llama Biografía del Hambre, donde te va contando, después vivió en Tailandia, en distintos lugares de Asia, pasó su adolescencia en Nueva York y recién en el momento de ir a estudiar a la universidad vive efectivamente en Bélgica, que es su país, digamos, de donde son sus papás. Entonces ella se queda toda la vida con una idea de que ella es japonesa, de que su identidad es la de ser una mujer japonesa, y por eso está totalmente decidida a irse a vivir a Japón y entrar a trabajar en una empresa en Japón. Pero Japón la rechaza de alguna manera. Es como un amor tóxico, como una relación, digamos, una especie de amor no correspondido por Japón. Y entonces lo que te muestra es ese choque cultural donde ella, que cree ser nipona de alma por ese recuerdo idílico y demás, es rechazada por la sociedad japonesa, como que se le imponen unas reglas muy estrictas que a ella le cuesta mucho, digamos, ajustarse, y me parece que sí, como que lleva al extremo toda una cuestión de una cultura laboral muy estricta, que también te digo que tiene mucho de real. Ella lo lleva a un extremo, sí, ¿no? ¿No? Lo lleva a una sátira, tal vez. Es más que una intención de crítica a la cultura laboral de ellos o no, tiene todo que ver con este tema de una cuestión de identidad y de un cierre que ella necesitaba hacer, decir, bueno, ¿quién soy? ¿A qué cultura pertenezco? Sí, yo la conclusión que llegué con este libro, bueno, es un libro que una parodia es la exageración de Sí. los rasgos de una identidad. Entonces, contiene el humor, sobre todo se usa mucho para la crítica, para el cuestionamiento. Yo lo que le decía a Yami Doy, que me parecía que es un poco fuerte, digo yo, ¿no? Como, ¿cómo cae? Porque es como cuando alguien viene y critica a tu familia. O sea, vos por ahí estuviste todo el día criticándolos, pero si viene alguien de afuera y te dice, che, pero tu vieja o tu viejo, no sé qué, cae distinto, ¿no? O sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es que venga alguien de afuera. Entonces yo lo que sentí es como, esto podría caerme, si yo fuera japonesa, por ahí podría caerme muy mal, me podría ofender quizás, ¿no? De que se ridiculicen. Creo que cayó mal. Ah, eso, mira, eso no lo sabía. Sé que tuvo mucho Sí, éxito en Occidente. Y no sabía, claro. claro, cómo había sido recibido. Me imagino que sí, algún comentario malo habrá recibido, ¿no? Pero después como que yo resolví esa, porque digo, también podría, hasta cuando hablamos de países, podría hasta leerse como, no sé, o xenofobia o qué sé yo, ¿no? O sea, es muy difícil, son como cuestiones muy Sí, delicadas, tampoco el arte se trata de caerle bien a la gente, o sea, no estoy diciendo que haya que hacer lo que al otro le gusta, pero sí que está esa cosa como que yo decía, ¿cómo leer esto? Porque sí, es gracioso, o sea, me río, me parece gracioso. Y también hay una cosa que sí es real, que
como que de algún modo salva esta cuestión que yo notaba, que es que igual la narradora también está bastante ridiculizada, ¿no? En esa obsesión Sí, que tiene por claro, permanecer en un ambiente en el que no está entendiendo las reglas, ¿no? Pues lo que más se ve es que hay una dificultad de comprensión. Ni los nipones están entendiendo sus buenas intenciones, ni ella interpreta cómo debería actuar en ese contexto, ¿no? Entonces eso que no se resuelve y finalmente no se resuelve y no se resuelve hasta el final, bueno, evidentemente también la pone a ella narradora en un lugar del ridículo, porque está obsesionada por caer bien cuando ya, digamos, ya está, ¿no? Nunca quiere sí. soltar y encima sigue muy pendiente, ¿no? De esa necesidad de cumplir a lo Claro, japonés. el tema de no renunciar para ella es una forma de demostrar que es japonesa. Para cerrar esto del uso del humor, que es tan importante en esta novela, porque ahí está la base de la esencia, me parece, de la escritura de esta autora, y que la paradoja, que es la base del humor absurdo que maneja ella. Entonces hay una cosa de ridiculizar y exagerar las situaciones bueno, para construir esta crítica que hace un muy buen uso del humor, ¿no? Y que justamente esta cuestión de la paradoja, que en donde hay un contraste que lo repite todo el tiempo, ¿no? Ella, la narradora, ve todo el tiempo paradojas en el comportamiento japonés. Hacen esto, pero a la vez esto otro, o sea, como que todo el tiempo está señalando esas contradicciones sin ver sus propias contradicciones. Entonces después, no sé, pienso yo que un poco la lectura del libro podría ser también pensar que en realidad tal vez sea una condición del ser humano, ¿no? Esta contradicción constante. Los amo, me rechazan, los amo más, ¿no? Los amo aunque los desprecio o los critico, ¿no? Porque en definitiva es un libro que critica a lo japonés para decir que en realidad ama Japón, ¿no? Es como que hay algo ahí que es un poco propio del ser humano, me parece, ¿no? Más allá de cualquier cultura. O sea, a mí sí me pareció que hay un contraste. Ella es muy paródica y trata con mucho humor todas las escenas, sobre todo porque ella entra como en el nivel más bajo de lo laboral, es como asistente de una mujer que se llama Fubiko y un poco hace de todo, pero empieza como a caer, ¿no? Dando a entender que su inutilidad es tal que parece que va cayendo por una serie de malos entendidos. Está bien con este esquema y esta propuesta, que eso lo toma ella también ridiculizándose. Pero cuando habla sobre las mujeres y la posición de las mujeres en la empresa y en Japón, creo que el tono se pone de una manera como tan serio, como tan profundo, que ahí rompe lo que viene haciendo, que lo retoma después. O sea, es el único momento como capsular de la novela en el que profundamente te hace una reflexión feminista que es brutal, que te rompen 10.000 pedazos, ¿no? No sé ustedes cómo lo leyeron, pero yo rescataría ese fragmento porque dura tan breve como todos los demás fragmentos de sus momentos en la empresa, pero ahí tenemos como un llamado a la reflexión. También cuando habla de la locura y de la obsesión por el trabajo, pero eso ya lo hace con otro abordaje, ¿no? Más corporal, por esa descripción de las mujeres y ustedes cómo lo vivieron. Y también le pregunto a Vale, porque ya que mandó la info, cómo lo tratan otras novelas y si es un tema recurrente de la autora. Ese fragmento que vos destacás es famosísimo, digamos, en la literatura de Notom es uno de los fragmentos más famosos que siempre se destacan porque la verdad que acierta en un 100% y es durísimo y es así, ¿no? Igual es una novela, la escribió en los 90. Sí, es No del sé noventa cómo, y nueve. no sé cómo será la situación de la mujer japonesa hoy. Por ahí yo también amo la literatura japonesa y veo como otro modelo de mujer, ¿no? Un poco más independientes y demás, pero sí es tremendo y es durísimo. No es un tema, vos sabés que el feminismo no es un tema de Notom. Para nada, es como una cosa ahí, una rara avis. Toda esa parte en la literatura no, tal vez puedas hacer alguna lectura feminista, pero no te la señalaría a ella como una escritora del feminismo per se. Ella es muy generación X, digamos, muy, digo, el feminismo no hacía falta. Claro. En esa, viste, la generación X era como, no, ya podemos estudiar, podemos trabajar, tenemos Sí. un montón de derechos, ya está, ya no hace falta. Sí, sí, a mí me Este, parece que es tremendo por eso, ¿no? Porque justo acá es donde más uno puede notar como un corte, ¿no? Y con una reflexión que es como que es culturalmente, no sé, muy diciente, ¿no? Ella dice más o menos que las mujeres son como una cuestión fabricada en Japón para no ser felices, ¿no? Que un poco uno sí, concluye sí. de eso.
Y también que su jefe inmediato es la única mujer de alto rango y es un poco de quien está enamorada, enamorada en un sentido Sí, platónico, sí, ¿no? platónico, sí. Es, Sí, es, sí. es impresionante. Y la mujer hace lo que viste, como que le dice siempre, la maltrata y ella sigue prendada de su De belleza su de manera belleza. total. Bueno, pero para mí Fubuki Mori, que es la inmediata superior de ella, para mí representa Japón. Es la belleza, esa belleza que ella que quiere contemplar constantemente, que ella admira, que ella ve esa elegancia, ese refinamiento, esa belleza física, pero a la vez el rechazo, esa cosa de no querer ser su amiga, de tener reglas y de tener una idiosincrasia absolutamente diferente de la de ella, porque está ese momento en el cual a ella le asignan una tarea interesante, donde ella tiene la posibilidad de realmente que ella había ido a la universidad, era una chica muy preparada, muy inteligente, además, una persona de la empresa le da para hacer un informe, ella lo hace y se luce, y Fubuki Mori va y la delata, dice, ¿no? Está trabajando en una cosa que nadie le dijo, pasó por, digamos, viste que tienen todo un escalafón, Sí. entonces tiene que primero preguntarle a este, al otro, antes de poder hacer una tarea, es como que no siguió esa regla, ese orden jerárquico, entonces la delata y Amelie le dice, pero éramos amigas, no, no éramos amigas, éramos compañeras de trabajo. Ay, pero vos eras re amable. Bueno, amabilidad de colegas. Y viste, es Sí. como esta cosa, este desencuentro absoluto de dos idiosincrasias. Igual quiero decir algo como abogada laboralista que soy, y es que ella le sumo, ¿no? Si vos hablas del tema de las relaciones laborales específicamente, esto en derecho laboral, en los últimos años se viene estudiando mucho y se llama mobbing. El mobbing laboral o es el acoso laboral, que jurídicamente por ahí no te lo puedo resumir en un artículo de una ley, es justamente es un haz de conductas que se despliegan contra una persona, generalmente en un ambiente empresarial, con el objetivo de que esa persona renuncie, se vaya. Y yo creo que desde el vamos, Amelie sufre este acoso laboral, este mobbing, por parte de Fubuki. Si bien ella siempre, ay, qué divina, qué amorosa, porque siempre como re dulce, ¿viste esa cosa? Pero el primer, digamos, la primera denigración que ella sufre es que no le dan tareas. Sí. O sea, si yo tengo un juicio donde un trabajador acusa a la empresa de no me daban tareas, es como es un trato indigno que no te den trabajo. Y a ella no le dan trabajo. Ella se empieza a inventar trabajos random, bastante ridículos y graciosos y demás, y ahí es como empieza la cadena de su decadencia, Sí. de su desgracia, De pero los malos empieza. entendidos. Claro, porque ella que es la superior inmediata, le debió haber dado alguna tarea. Es como que no saben, por ahí en algunas críticas, en algunos análisis dicen los japoneses como que no saben qué hacer con el extranjero. ¿Qué hago con esta persona? No sé qué hacer. Sí. O sea, entró a la empresa y bueno, no sabemos qué tarea asignarle. No les gustan mucho los occidentales. Los japoneses son bastante, o sea, se dice que hay un racismo, que ellos se consideran muy superiores, la cultura milenaria que ellos tienen atrás, nosotros somos, ¿viste? Inferiores por un montón de cuestiones, bueno, y a ella de hecho hay un trato discriminatorio que en la cara le dicen, ¿viste? Que los Sí. occidentales esto, los occidentales lo otro, digamos. Sí, ahí hay una cuestión también, claro, también está la crítica a Occidente, pero totalmente. Y ahí en esa crítica lo que se hace no es tanto, me parece a mí, no hablar despectivamente, sino resaltar o dar a entender otros valores occidentales y americanos, que también Sí, en toda esta cuestión que no se entiende laboral, que ella no la entiende porque no es japonesa, también hay mucho de el honor, ¿no? Del trabajo es dignidad, el sí, trabajo y el trabajo fuerte se da por sentado. La inutilidad es que ni siquiera se toma como algo posible para un japonés, sí para un occidental. Y sí. ella dice en un punto o intenta decir que es que en Japón todos lo hacen todo y lo hacen bien. O sea, no se entiende que seas tan lenta, que no, que me vengas a decir que no te da la cuestión con los números.
Ah, porque acá cualquiera es capaz de asumir cualquier tarea y llevarla a cabo con excelencia, ¿no? Y ella sí. también ahí, que por eso, por ejemplo, ahí hay frases maravillosas que al principio de la novela dice, ¿no? Los días transcurrían y yo seguía sin servir para nada. Aquello no me molestaba demasiado. O sea, ella también reconoce que parte de lo que ellos le proponen como hipótesis occidental de la ética Sí, laboral es totalmente acertada. sí, 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 igual para mí, totalmente. por ahí yo creo que el contraste entre Occidente y Oriente está como muy centrado en esta cuestión que individualista que detectan en ella, ¿no? Esta cosa de querer encontrarse o buscarse ella unas tareas y no poder tener una actitud más sumisa, la ven como un deseo de resaltar, de destacar, de expresar como superioridad, de ser individualista y resolver por su cuenta, y eso no gusta tanto tampoco en que No, ellos que tienen un estilo más de comunidad en donde hay que acatar las reglas, siempre la sociedad está por delante del individuo. Y eso lo hemos totalmente. visto en nuestras otras lecturas y era una crítica recurrente de los propios autores japoneses, ¿no? Esa cuestión de cómo me paro yo como individuo si en realidad la sociedad me está pidiendo que sea un cero, que no resalte, que no destaque, que no llame la atención, ¿no? Como qué hago con todo esto que soy yo como persona, ¿no? Lo vimos de distintas formas en las novelas que fuimos viendo. Y eso es lo que más, digamos, la verdad que yo también tengo experiencias más o menos, más o menos reciente, como del 2007, yo tengo un amigo que vive en Japón y sus experiencias laborales eran muy parecidas a estas. Así que por otro lado también sentí eso, que hay como una prensa sobre cómo es la cultura japonesa que a nosotros nos llega, que es muy del zen, de la meditación, de la higiene, del orden, de la limpieza, del cuidado del individuo, de la persona, de la alimentación, toda una serie de cosas muy romantizadas y siento que hay un trasfondo que de repente revela una realidad muy cruel con los individuos, que Amélie en su novela en un momento dice, es increíble que es el país con mayor tasa de suicidio y es increíble que no se quieran suicidar todos. O sea, Sí, yo de lo que decía Yamid del feminismo, no sé si lo pensé como feminismo en este caso, Yamcho, porque habla primero de la mujer, pero después, inmediatamente después del hombre también, ¿no? Y cuando habla de Sí. la mujer, dice algo que es terrible, que me pareció terrible, que es que no tienen derecho a soñar, que viven colgadas de estructuras que condicionan el comportamiento, ¿no? Reglas de cómo hacer las cosas, de ir a mear sin ruido, desde, o sea, hasta incluso en las cosas más íntimas están condicionadas. Y bueno, y una vez que llegan a la adultez, casarse, tener hijos, y ahí también señala esta contradicción que es bastante hilarante de que quieren que vos trabajes al 100, pero también que tengas tiempo de socializar, casarte, tener hijos. O sea, es una cosa tan exigente que nadie puede cumplir eso, ¿no? Entonces, mm, siempre pesa sobre estas personas esa condición de fracaso, de fracasado o de miedo a fracasar, que es muy fuerte y es muy terrible, ¿no? También en un momento dice, increíblemente estas personas están dentro de la población mundial en el sector más favorecido, más privilegiado, ¿no? Porque, bueno, claro. acceden Sí. o ¿No, tienen... no leyeron un librito muy cortito, La dependiente de Sakaya Sí, Murata? Sí. sí, sí, Está tal cual la exigencia de casarse y Sí. de tener un empleo con determinadas características. O sea, como que está puesto en práctica todo lo que dice Notomba acá en la Sí, no, y historia aparte, de... y ¿Eh? también hace la comparación que si uno quiere salirse de eso, uno se sale del sistema, que es la Sí, dependienta, está aislada y excluida, ¿no? O te sí, casas y cumples lo que se espera de ti cultural históricamente, o sirves, que es lo que hace acá sí, Fubuki, o sirves sí, como sí, una gran laburante, pero si claro. ninguna de las dos, eres una no mujer, ¿no? Que es lo que Sí, planteaba un poco la sí, dependienta, ¿no? Era sí, una sí. cosa muy loca. Y también hablando de eso, pasando a otro temita que también me interesó, porque estoy tanto para hablar, también hay una escena en la que esta mujer se queda trabajando 3 días, termina Ah, delirando como una loca, sí. corriendo en bolas por los pasillos. Sí, La sí, descripción ahí es ya, realmente ya como que toca maravillosa. lo surrealista, ¿viste? Ahí ya, Sí, y también se acerca mucho a esta idea que hoy también recibimos acá en Occidente del el resultado de la sobreexigencia en Japón, ¿no? Que hay mucha gente que vive allá y dice, ¿cómo es la vida en Japón? ¿Qué sé yo? En videos de YouTube y eso muestra gente borracha en el subte a las 5 de la tarde, tirada en los andenes, muerta del cansancio literalmente. Y hay una frase, bueno,
contextualizando esto de su momento de locura, hay una frase en la novela que dice: aunque no lo parezca, existe una lógica en todo este asunto. Los sistemas más autoritarios suscitan en las naciones en los que se aplican los casos más sorprendentes de desviaciones, y por eso mismo una relativa tolerancia respecto a las excentricidades humanas más apabullantes. Porque luego en la mañana llegan, ella está tirada, desnuda, llena de basura, y la Sí, gente seguimos a tomar el café y a empezar la jornada laboral, ¿no? Y también sí. quería hablar de eso, de cómo una sociedad que tiene la exigencia como un valor moral, como una esencialidad fundamental del ser y de la responsabilidad cívica, ¿no? ¿Cómo puede llegar a ser hoy catalogado también como una sociedad que te enloquece y no vives una vida? Vives Sí. lo que también decía Flor, ¿no? La individualidad no aparece, el placer y el deseo está subyugado a la idea de país, de Estado, de tradición, de legado, ¿no? Eso me pareció bastante también muy bien dibujado desde el humor. Sí, pero fíjate que desde lo literario también hay algo, tocas un tema que está buenísimo, desde las decisiones literarias que toma ella. Cuando empieza la novela, el tercer párrafo, digamos, dice: el 8 de enero de 1990 el ascensor me escupió en el último piso del edificio Yumimoto. El ventanal, al fondo del vestíbulo, me aspiró como lo habría hecho la ventanilla rota de un avión. Lejos, muy lejos, se veía una ciudad tan lejos que dudaba haberla pisado jamás. Ese extrañamiento de la ciudad y del mundo, después ella lo retoma en la página 122, porque me lo anoté, y ella aclara y dice: estas páginas podrían dar a entender que fuera de Yumimoto la vida no existía para mí. Eso no sería exacto. Fuera de la empresa llevaba una vida que distaba mucho de ser insignificante o vacía. Ella elige literariamente aislar el relato solamente al lugar de trabajo y a lo que le pasó en el trabajo. De hecho, yo, que la conocía, ella como mi amiga ya, yo esperé por años, la novela. Cuando salió la novela Ni de Eva ni de Adán, en Ni de Eva ni de Adán ella cuenta el lado B de ese año que pasó en Japón, que ella tuvo un novio que se llamaba Rinri, tenía amigos, y cuenta su historia de amor con Rinri. Yo me acuerdo que saltaba en la librería como una loca. El librero que habrá pensado: ¿cómo el librero de acá no lee nada? El librero de acá de mi ciudad odia los libros y yo lo odio a él. Es una cosa, pero a la vez es divertido, ¿no? Una Un amor tensión ahí. contradictorio, como el de Amo a Amélie. los libreros, yo amo a los libreros. O sea, yo voy a Buenos Aires y tengo mis libreros de Guadalquivir, de Librería del Fondo, de no sé qué. Los amo porque aman los libros, porque, viste, casi que no te los quieren vender de tanto que los aman. Este de acá es, pero mirá, bueno, y yo saltando diciendo: el libro de Rinri, porque yo siempre quise saber qué le pasaba en la vida a esta chica fuera de esa oficina. Pero esto que tocas vos del tema del trabajo y todo, de que la vida es trabajo, yo creo que literariamente ella toma esta decisión de decir: solamente voy a contar esto porque para mostrar hasta qué punto, viste, el trabajo es todo. Y esta enajenación que me hace acordar a una serie de Apple que hay ahora, que ahora pusieron la segunda temporada, que se llama Severance, que es una serie de Apple de ciencia ficción donde los empleados de una compañía acceden a someterse a un procedimiento neurológico por medio del cual se separa completamente su identidad laboral de su identidad. Entonces, cuando están en la calle, en la casa, no saben en qué consiste su trabajo. Y cuando están en el trabajo, no saben quiénes son afuera, con lo cual Wow. ellos están afuera tomando algo en un bar y no saben si cuando trabajan están matando gente o qué hacen. Bueno, está interesante. Está buena. Bueno, Severance ella se habla llama. de algo así como en un momento cuando está a continuación de lo que leíste vos recién, o un poquito, sí, ahí creo que dice que es como que se vuelve como esquizofrénica porque justamente no se reconoce cuando está ahí adentro. Le parece imposible que alguien la quiera, la valore, la estime. Dice: Total. yo tengo familia, tengo padres, o sea, todo le parece Sí. imposible, ¿no? Así que hay como un poco ese desfasaje de sentirse Sí. adentro de una burbuja del horror cuando está en esa oficina y después salir y conectar con la vida, con sus afectos, que es lo que ella Sí. dice: bueno, no todos los japoneses
salen de la oficina y se reencuentran, no, siguen. También eso me pareció como particular. Ella cuando finalmente se termina su contrato laboral y decide cerrar, ahí sí me pareció el gesto un poco europeo, si se quiere, occidental. Cuando ella habla con Fumiko, con su jefa, porque tiene hay distintas normas para desvincularte de un trabajo, tenés que primero hablar con tu inmediato superior, después con los siguientes, pero tenés que hablar con todos los jefes. Sí. Y en esa instancia, ella hablando con esta jefa, Fumiko, a quien ella admira tanto, pero que la trata tan mal, y dice que le agarra un ataque de risa, ¿no? Porque la otra le Sí. está humillando también en esa instancia, le está diciendo, bueno, pero ¿por qué sentiste que está trabajando en el baño limpiando la caca de Sí, la sí. gente? Y dice, ¿por qué sentiste que no estaba a tu altura? Qué sé yo, una cosa así. Y ahí es cuando se nota que ella no es de esa sociedad. Yo creo que Claro. en esa última instancia del trabajo, cuando ella trabaja, la mandan a trabajar al baño, a los dos baños, al baño de hombres y de mujeres, y tiene que limpiar y mantener higienizados los baños cuando es traductora, o sea, es una persona formada universitaria, no Sí, tiene re. nada malo la limpieza, pero bueno, se entiende que aspire a más. Y bueno, y ella ahí hace un clic. Y yo creo que ahí es la verdadera transformación de ese personaje y logra ver con cierta distancia lo que le estaba pasando. Y entonces dice, bueno, a mí yo no me sentí humillada. Bueno, no te sentiste humillada porque no sos japonesa, ¿no? Como que ahí Sí. es donde Claro. verdaderamente se marca el quiebre. Quizás sin darse Y cuenta, ella, está tomando sí, conciencia de que no es japonesa, de que no pertenece a esa comunidad y de que puede volverse a su familia, a su casa sí, occidental cuando quiera. Entonces, tal cuando se cual, pone a tal cual. reír, claro, pasa eso, ¿no? Está ese Es esa momento en risa que como que te dice, da en los velorios cuando sos adolescente, ¿viste? Sí. sí, que decís, Sí, esa pero no soy yo. también, Eh, sí, no, y Igual, también creo que ahí ella hace una cuestión como de inteligencia, viste que un poco se le desinfla la burbuja japonesa viendo esa faceta y se empieza a cagar en todo. Y es cuando el sarcasmo se pone más ofensivo, ¿no? Ofensivo sin que incluso su interlocutor se dé te cuenta. doy Ella cuenta, sí. dice, a lavar baños, pues qué maravilloso, porque a mí lo que me gusta es ver por la ventana. O sea, le importa todo un carajo, solamente le Sí, importa cumplir el año pero en un punto le chupa un huevo, a donde la manden allá va feliz, porque sí, ella sí, incluso dice, ¿no? Se siente como es que no encuentra valor en todo eso que le está pasando porque la estructura no le permite desarrollarse como ella aprendió que una profesión, una carrera debe sentirse, que es claro. cuando ella hace tremendo informe muy interesante sobre un producto y las razones por las que no se lo aceptan y la denigran, ahí ya empieza a entender que no importa lo que haga, es joven, es extranjera, es mujer y ante eso poco puede hacer, ¿no? Y creo que ahí también hay un devaneo de, bueno, entonces yo me río por dentro mientras ustedes acá están viviendo su gran cuestión tan seria y tan responsable. Me hizo acordar a Siddhartha, ¿no? En Siddhartha que tenemos este personaje que es súper poderoso, hijo de una familia rica y demás, y termina siendo barquero. Y acá me parece que la transformación se da de una manera distinta, porque no es que descubre que en la simpleza está todo lo bueno, ¿no? Y conecta con todo eso, sino que al revés, lo que descubre es que hay un código al que nunca ella va a poder ingresar, ¿no? Es como que por más que se esfuerce, ni la van a aceptar, ni ella va a comulgar con eso. O sea, va a llegar un Claro. momento en el que ella no quiere aceptar tampoco ese nivel de maltrato y humillación, ¿no? Me parece que el aprendizaje de ella es ese. Igual yo tomo también lo que contabas vos de tu amigo que trabajó en Japón y todo para decir algo que me parece importante, por lo menos que me pasa a mí con el libro, que yo siento que hay es un libro que logra trascender la historia de ella en Japón y los japoneses y demás, y a mí por lo menos no saben hasta qué punto me sentí identificada con mi primera chamba, ¿viste? Mi primera chamba, esta fue muy mi primera No, chamba este libro, ¿no? Porque él no sí, pegó una, y yo, mientras estaba estudiando en la UBA todavía, entré a trabajar como meritoria en un juzgado. Y no les puedo explicar el nivel de maltrato que recibí, pero además varias cosas. Ese primer día donde te dicen, ella dice, ¿no? Que Fubuki Mori le mostraba papeles muy amablemente y le hablaba y ella le miraba el rostro hermoso y no entendía nada de todos los papeles que la otra le mostraba. Y yo decía, o sea, yo había estudiado 3 años de abogacía y cuando entré en un juzgado, no, no, si me hubieran subido a una nave alienígena nodriza,
creo que estaba más familiarizada que con un juzgado, con los expedientes, con lo que estaba pasando ahí. Y era, ay, bárbaro, porque ya hiciste 3 años, con vos no vamos a tener problema, vas a agarrar viaje, no, no, no. Y era muy Amelino Tom, yo me mandaba una cagada. Porque y me pasaba exactamente lo mismo, que el trabajo repetitivo y el trabajo donde yo no tenía que pensar ni razonar nada, era donde más macana empezaba a volar y me mandaba unas macanas, pero tremendas, o sea, me siento muy identificada. No sé si a todo el mundo le habrá ido tan mal como a mí, este, pero la verdad es que recibí bastante acoso, o sea, la pasé re mal ahí y mi papá siempre me dice, qué suerte que tuviste, que te tocó un juzgado tan feo, porque y me pasó lo mismo que a Melino Tom, porque yo estaba trabajando en el Poder Judicial, que es planta permanente. Y en un momento dije, pero si yo tengo 22 años, no estoy casada, no tengo hijos, no tengo que mantener a nadie, ¿qué hago acá aferrada a este lugar horrendo si quiero ir a vivir a Madrid este, puedo O a hacerlo? Tokio. O a Tokio, a lo que sea, o sea, como que me caí y tuve como una especie de epifanía de decir, ¿qué hago yo acá? Y me fui. Y la verdad que excelentes todas mis otras experiencias laborales, pero digo, siento que puede llegar a ser universal en ese sentido, ¿no? De la primera experiencia laboral, Sí, y total. el choque también, ¿no? De Sí, alguien Sí, que se inicia. la audacia sí, de la juventud, ¿no? Porque ella se lanza como tal vez alguien más maduro, más mayor, sería más cauteloso, ¿no? Tratando de más tranquilamente. Ella tiene como esa cosa también juvenil, ¿no? De alguien que tiene potencial y tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Tiene como una fuerza, un empuje de entrada, que bueno, después se va apaciguando, obviamente, se va desmoralizando bastante, pero eso también es muy, yo también me suena de mi juventud, de esa cosa de vamos, vamos, que quiero hacer, dame todo, dame a mí. Y que eso es. después uno baja un cambio, ¿no? Y se da cuenta, bueno, pará, pero esto. Y es verdad que las estructuras empresarias, las estructuras grandes, también tienen esa. Hay muchas cosas que son por ahí no a este nivel. También lo que contaba mi amigo de Japón era que había ido a una entrevista de trabajo y que le habían dicho que había una parte de la entrevista en la que se iban las autoridades y quedaban los jóvenes, ¿no? Los empleados jóvenes. Y los chicos le decían como no, hay veces que, bueno, se hace tarde, seguimos trabajando, se hace tarde y bueno, no hay más trenes y nada, nos tenemos que quedar a dormir acá. Ah, ¿y dónde duermen? Le preguntó mi amigo con toda su inocencia. No, no, agarramos estos telgopores y nos acostamos arriba y como que le había tirado una así, que me acuerdo que mi amigo, éramos re chicos, yo cuando lo fui a ver teníamos 20 y pico, nos matábamos de la risa, pero evidentemente no es tan raro, o sea, hay esta cosa de quedarse más tiempo después de hora, de, ¿no? Esa cosa Sí, así de, sí. bueno, todo muy sacrificio, sacrificio. Sí. Pero bueno, la novela la verdad que es re interesante y sí, eso, iba a decir que las estructuras empresariales a veces tienen como una cosa medio perversa, ¿no? De darle un aumento a uno, no sé, se dan como ciertas malicias adentro de esas comunidades en donde uno está 8 horas, 9 horas, a veces más, y es una familia perversa, ¿no? No Sí. elegida, que digamos que muchas veces te puede dañar mucho, ¿no? Más allá Y de lo... todos sufren, y Sí, todos sufren, ¿no? Que es lo que ella también plantea, que acá nadie la Claro. pasa bien. Solo el claro. jefe, jefe, ¿no? El mal de las masas es el único que se permite la posibilidad de la bondad. Quería también comentarte algo de lo que más me causó una gran depresión y tristeza profunda. Es que ella en su derrotero sobre la vida de las mujeres allá en Japón, en un momento se le sale decir que incluso enamorarse tampoco es una buena idea, ¿no? O sea, no se vincula el matrimonio o las relaciones con hombres en caso de una mujer, ni viceversa con el amor. Y dice más o menos que y además, si te casas por amor, pues peor te va, porque sé yo que otra cosa, ¿no? O sea, a mí que me gusta el romance y que me gusta el amor, que haya planteado eso de que incluso el amor es una mala idea, sí que me rompió un poco el alma en la novela, ¿no? No, no hay posibilidad. Pero tuvo un Yo- novio, así que ya veremos, ya me Sí, entusiasma la es siguiente. muy linda la novela esa. Ni de Eva ni de Adán. A mí la verdad que todas las que son autobiográficas me encantan, me encantan. Las otras por ahí, Menos. algunas sí, algunas no, pero las autobiográficas
son imperdibles. Así que ese es Bueno, mi consejo para empezar a leerla. Empezar por alguna de las autobiográficas. Esta o Metafísica de los tubos, El sabotaje amoroso, Biografía del hambre, que es toda su vida. Voy a hacer algo cortito, voy a decir, respecto a la obra en su conjunto, y aparece en esta novela. Ella tuvo un problema muy grave de anorexia nerviosa, que explica el por qué y explica bastante en Biografía del hambre. Para mí una crítica fuerte que tengo para hacerle, que está en toda su obra, es que es bastante gordofóbica. Hay un personaje en esta novela donde es terrible. Ustedes no sé si vieron el lenguaje que utiliza para referirse gordo, ceboso, cerdo. Bueno, no sé, la cantidad es durísimo. O sea, hoy, en el 2025, leer eso te choca y está en toda su obra. Lamentablemente, siempre hay gente monstruosa que es gorda. Y siempre los gordos son malos, son monstruosos, son viles. Bueno, tiene que ver con eso, con su anorexia, y es gordofóbica, le tiene terror a eso. Y bueno, nada, me gusta mucho como escritora, pero la verdad que eso es una red flag tremenda. No quería dejar de decirlo porque sí, yo lo vi eso y vi que se habla mucho de la monstruosidad de sus personajes. Lo que pasa es que lo asocié, como el personaje es muy desagradable, más allá de que es muy gordo, pensé que estaba como un poco por ahí exagerando eso. No sabía que siempre que hablaba de la bien. monstruosidad era siempre hacia el físico. Eso no sabía, pero justo da que es un personaje desagradable en general, ¿no? Entonces por ahí queda ahí salvado, porque, pero sí, es muy, además como de entrada, ¿no? Ya empieza Sí, como, sí. ¿no? No es como que va escalando, de entrada ya es desagradable y con palabras que es verdad que hoy uno es más cuidadoso, ¿no? Se trata de otra manera, ¿no? Yo por ahí para cerrar, lo último que diría era volver a esa frase que leíste del principio, porque me parece que también hay muchas imágenes, ella apoya mucho los estados de ánimo de la narradora en imágenes, ¿no? Como esto que ya sabemos, en ese primer pedacito que vos leíste, ya sabemos que la va a pasar mal en esa oficina porque dice, bueno, que el ascensor la escupió en un determinado piso, ¿no? O sea, elegir también un determinado lenguaje que acompañe eso que después va a ocurrir en acciones concretas. Bueno, nada, es un extra de su escritura que está muy bueno. Bueno, y después nada, el desparpajo que ya fuimos mencionando, que también está presente tiene ciertas vueltas de lenguaje o ciertas conversaciones en donde, bueno, lo resuelve con mucha inteligencia y nada, es muy agradable de leer, ¿no? Es muy suspicaz ella para contestar, entonces está bueno. Así que bueno, vale, muchísimas gracias por esta hermosa conversación, que como ya tú decías al principio, nada más lindo que encontrarse con otros lectores para hablar de una novela en común que hoy con tanta publicación, viste, es difícil coincidir en lecturas con otras personas, pero un poco para cerrar, cuéntanos cómo estás en redes sociales, qué tipo de material y contenido subes, si alguien quiere como acercarse a ti, allá en Viedma, si haces alguna actividad cultural, además del servicio de derecho laboral, un poco cómo estás en las redes, en tus actividades y cómo la gente puede llegar a ti. Sí, no, tengo solamente Instagram, @la mirada literaria, y en Spotify, Apple Podcast y Evox y demás, La Mirada Literaria Podcast. Y después tengo ahí en la bio de Instagram, tengo un link ¿viste? Donde está mi blog viejo, el Goodreads y demás, pero básicamente la única red social que uso es Instagram. Así Así que que, me encuentran ahí. vale, pues muchísimas gracias por el espacio y también a ustedes todos por escucharnos. Ya saben, YouTube, Spotify, Catspos e Ixbos y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Flor.